Los turistas vienen por la playa, por el sol y por nuestra gente. Y los delincuentes internacionales que vienen aquí a refugiarse, ¿por qué vienen? Debe ser por la falta de control y de autoridad del país. Por sus playas, clima tropical y el calor humano de su gente, la República Dominicana se ha convertido en un país eminentemente turístico. Esta condición, que sin dudas beneficia a la economía nacional, no obstante, ha venido siendo aprovechada durante muchos años por una gran cantidad de ciudadanos extranjeros que, luego de cometer toda suerte de delitos en sus naciones de origen u otros países, buscan evadir la justicia internacional refugiándose en nuestro territorio, al cual penetran a través de diferentes vías. O por lanchas, como lo hacen también en otros países, a través de la frontera, con documentos falsos, valiéndose de miles de artilugios que prácticamente para un país como nosotros, que tiene recursos limitados, es imposible pretender que podemos controlar eso. Muchos de los malhechores extranjeros que intentan escapar de la justicia de sus países, estableciéndose en esta media isla, son de alta peligrosidad, ya que además del narcotráfico, algunos están vinculados a asesinatos, secuestros y la trata de personas, como se confirma en reportes publicados por la Dirección General de Migración y la Policía Internacional, Interpol. Son gente que viene con un ropaje de empresario, de inversionista, en muchas ocasiones, se va y se instala en cualquier lado, presenta una identidad que cuando tú la quieres, por ejemplo, vender un inmueble o quieres hacer un negocio, tú cumples como ciudadano en investigar. Mira, investígame esto, un papel de buena conducta, te va a la policía, te va al DNI, a la dirección de drogas y está limpio. Mafiosos, estafadores de bancos, contrabandistas, forman parte del rosario de criminales que desde hace tiempo se vienen instalando en el país. Por ejemplo, en abril de 1998 fue deportado el alemán Arno Rosal, acusado de estafar una institución financiera de esa nación. En marzo del 99 fue apresado el suizo Rafael Paolo Clages por estafa y falsificación. Y en ese mismo año fue capturado el italiano Andrea Ursino, acusado de tener vínculos con la mafia. En un caso mucho más reciente, fue detenido también el italiano Detlef Spies, a quien las autoridades de ese estado acusaban de estafar con 47 millones de euros a inversionistas de varias naciones. Pero también tenemos abusadores sexuales, pedófilos, que han elegido nuestra tierra para continuar con sus andanzas, como lo demuestra la captura en junio de 2009 del norteamericano Joseph Christian Fontana, acusado en su país de violar a más de 50 menores. Este personaje había huido del estado de la Florida en el año 2001. Por ese mismo delito fueron apresados en diciembre del 2010 los italianos Claudio Matteo Barisco y Giuseppe Pesse, y en abril de este año el canadiense Gerald Genetz, mientras en octubre fue arrestado el ciudadano inglés Ralph Baker, quien residía de manera inadvertida y tranquilamente en el país desde el 2003. Pretender tapar debilidades jamás, hay que ser claro en eso. Ha habido debilidades y hay debilidades también. Lo que nosotros entendemos que es lo significativo en esto es cuál es la actitud del Estado y sus autoridades frente a esas debilidades. Eso es lo peligroso. Uno de los casos más revelantes de personas involucradas en delitos graves y ya condenados y que utilizan la República Dominicana como vía de escape es el de José David Figueroa Agosto, quien tras fugarse de una cárcel de máxima seguridad en Puerto Rico, donde cumplía una condena de 209 años por asesinato y narcotráfico, anduvo libremente por las calles dominicanas durante casi 10 años. Se puede hablar de que en algunos casos ellos han logrado poner la estructura de los organismos de seguridad en favor de su actividad criminal. Ahora, ¿qué es lo que uno no entiende? Que como después que se supo que Figueroa Agosto estaba aquí, prófugo de la justicia de Puerto Rico, condenado a 200 años, nunca eso se divulgó.
En el caso de Figueroa es increíble cómo este logró obtener varias cédulas y documentos de instituciones del Estado. José David Figueroa Agosto, recuerda que tenía 5 identidades diferentes. Y no solamente tenía 5 identidades diferentes, sino que construyó 5 personalidades diferentes. Personas que obtienen con la mayor facilidad documentos falsos. Entonces todo esto refleja cuál es la matriz del problema. Tenemos instituciones muy débiles y tenemos entonces funcionarios muy vulnerables a ser corrompidos. Otro caso revelador con la facilidad con que estas personas se mueven en el país es el del ciudadano francés Thierry André Eugene, contra quien pesaba una orden de captura internacional por tráfico de drogas y sin embargo fue detenido de manera casual tras dar muerte a un supuesto atracador que habría intentado asaltarlo luego de retirar unos 400,000 pesos de una institución bancaria. Vale decir que si no ocurre este hecho, el susodicho continuaría realizando sus actividades como la más absoluta normalidad. Hay poco rigor en la aplicación de la ley de migración y del establecimiento estricto de los requisitos y de la investigación necesaria con que debe operar la Dirección de Migración. La implementación de dispositivos tecnológicos en las puertas de acceso al país es considerado por algunos como la única manera de evitar la entrada de estos visitantes y residentes indeseados. De forma tal de que cuando un ciudadano entre al territorio de la República Dominicana tenga la necesidad de ser chequeado, sus huellas dactilares, sus caras, porque muchas veces vienen con pasaporte falso o identidades falsas. El problema con esto es que estos sistemas son extremadamente caros, son muy caros y requiere hacer unas inversiones tremendas en términos de recursos. No importa el medio tecnológico que le pongamos, porque efectivamente ese medio tecnológico lo que va a hacer a la larga es encarecer más el acto de corrupción. Pero aun cuando se instalen sofisticados mecanismos de control en los puertos y aeropuertos, continuaremos siendo vulnerables a la llegada de criminales extranjeros debido a la fragilidad de nuestra frontera con Haití. La frontera nuestra es tierra de nadie. Por la frontera terrestre dominicana hay contrabando de armas, de drogas, de personas, de delincuencia. Al parecer, la zona norte del país es donde se están ubicando la mayor cantidad de delincuentes internacionales, lo que llevó a las autoridades a anunciar el reforzamiento de la búsqueda de esos individuos en esa región. El énfasis está puesto en la zona norte ahora mismo, porque esa zona, no ahora, de hace años, ha sido identificada por elementos del crimen organizado nacional e internacional para desplegar sus actividades. La oficina de la Interpol en nuestro país es la institución encargada de detectar y perseguir a los extranjeros contra los que haya declarado una orden de arresto internacional. Interpol maneja lo que se llaman difusiones. Las difusiones, dependiendo del color, son verde, azul, roja. Las rojas son las que implican órdenes de arresto internacional. Entonces, no se especifican para ningún país, sino que se mete en una base de datos que la ven 142 países que conforman Interpol. La Interpol opera en conjunto con la Dirección General de Migración, Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el DNI, la DNCD y la Procuraduría General de la República. Este organismo inicia la búsqueda de un delincuente internacional cuando es notificada a través de una red mundial denominada 24 horas, 7 días a la semana. Por esa comunicación, DNI, Policía, J2 del Ministerio de las Fuerzas Armadas, con Migración y nosotros, es continua y permanente. Obviamente con la policía, le estoy refiriendo porque por la policía es que tiene a Interpol. La frecuencia con la que son capturados y deportados delincuentes internacionales que residen en el país disfrutando de nuestras bellezas naturales, con los millones que obtuvieron en sus actividades ilícitas y a muchos que desde aquí continuaban operando sus estructuras criminales,
realmente demuestra la necesidad de que se implementen controles rigurosos en los puntos por los cuales se puede tener acceso a nuestro territorio, aunque lo más importante es fortalecer las instituciones encargadas de aplicar esos mecanismos de inspección. Mientras esto no suceda, seguiremos siendo un paraíso para la escoria mundial.